Bienvenidos a esta exposición de periodismo de investigación. Soy José Gerardo Moreno y el día de hoy vamos a hablar de información y verificación en el área de prensa. El periodismo de investigación es una forma de periodismo que se basa en encontrar la verdad a toda costa. Es un oficio que desde luego está lleno de riesgos, pero está ligado al periodismo de profundidad. Esto debido a que sus raíces están centradas en la búsqueda exhaustiva de fuentes con la finalidad de descubrir la verdad. El periodismo de investigación requiere de perseverancia, tiempo, dedicación, constancia para ahondar en cada elemento que lo compone. Está claro que el periodismo de investigación se diferencia claramente del diarismo, porque en este caso es el periodista y no el medio de comunicación el que desarrolla una investigación completa. El periodista necesita plantearse de forma muy científica cómo va a desarrollar una investigación, y para esto va a tener que formular hipótesis que le permitirán además establecer las preguntas apropiadas e identificar el tipo de fuentes pertinentes para poder extraer la información que necesita. El periodista de investigación necesita tener fuentes que sean confiables y que le ofrezcan informaciones que puedan ser verificadas y contrastadas y que permitan desarrollar una historia que pueda ser vendida, que pueda ser comercializada y que pueda ser recordada. Porque el periodista de investigación no se basa solamente en presentar una historia, sino que necesita poder venderla. Porque a fin de cuentas este es un oficio igual que cualquier otro, en donde se necesita de vengar dinero para poder vivir y poder desarrollar las distintas actividades del día a día. Para llevar a cabo el periodismo de investigación es necesario tener en cuenta distintos aspectos tales como la ética periodística, la búsqueda permanente de la verdad como un principio, porque el periodismo de investigación busca muchas veces contar historias en donde los poderosos son mostrados tal cual son. Es importante decir que el periodismo de investigación busca y ofrece un tipo de información mucho más detallada, que ha pasado por un proceso de análisis mucho más riguroso que la información que se presenta en el diarismo, en un noticiero que se pueda presentar en distintas emisiones en el día. Aquí de verdad se profundiza y se hace un trabajo basado incluso en elementos propios del método científico para encontrar la verdad. ¿Cómo se obtienen los datos o la información en el periodismo de investigación? A ver, aquí es importante que el periodista que va a hacer investigación se plantee, antes de ejecutar la investigación, unas hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis le van a permitir al periodista hacer un análisis para poder determinar de una manera más precisa qué tipo de información tiene que buscar. Además, el periodista de investigación no trabaja solo, sino que hay jerarquías en el medio donde él trabaja, tales como el editor, que le va a poder permitir a él un análisis de la factibilidad, así como el tema de los costos económicos y de viabilidad para poder publicar la investigación. Tenemos además que agregar que a medida de que se van a registrar avances en el proceso investigativo, se va a ir estructurando el texto de la historia, esto primeramente. Además hay un mayor control de calidad, o por lo menos existe la oportunidad de tener un mayor control de calidad a medida de que se va construyendo la historia. Dicho esto, en teoría, porque en este nivel ya la historia ha sido evaluada y ha sido filtrada. Además, la historia que se va a contar tiene que tener presente el periodista los parámetros éticos y legales. En este caso hablamos de la ley de periodismo en Venezuela y los principios deontológicos de la carrera, que deben estar muy presentes al momento de elaborar una historia y antes de publicarla.
Al final la idea es generar, como dije al principio, una historia que pueda ser vendida, que pueda ser promocionada y que pueda ser finalmente compartida por el público o con el público. Hablemos un poco de las fuentes. En el periodismo de investigación está claro que las fuentes son una herramienta esencial para poder tener acceso a la información. Las fuentes periodísticas son los primeros emisores de datos que le van a proveer de información al periodista. Está claro que sin el acceso a fuentes no hay cómo armar una investigación. Vamos a hablar rápidamente de algunas fuentes que son más frecuentes en el periodismo de investigación. Tenemos primeramente las filtraciones. Como sabemos, son retazos de información o segmentos de información que se van dando a conocer y que pueden ser utilizadas para comprobar si la noticia es falsa, si es una filtración que se está haciendo pública a efectos de venganza contra una entidad o una persona. En este tipo de casos es importante poder verificar la información antes de publicarla. Hay que ver si la fuente es confiable. Además tenemos, y esto pasa muchísimo en el periodismo, el uso de las fuentes anónimas. Estas fuentes anónimas pueden ser utilizadas en algunos casos de juicio de valor o en donde se cuestione la credibilidad de terceras personas. Hay que aclarar esto, que es importante. No se tiene por qué utilizar fuentes muchas veces que estén protegidas por el anonimato, porque puede ser algo sumamente cuestionable en algunos casos. Los enemigos del propio periodista incluso pueden servir de fuente, pero igualmente están sujetas estas fuentes al contraste de la información y la verificación de la información que ellas están brindando. Esto es sumamente importante. También tenemos las fuentes expertas o especializadas, que son básicamente especialistas en determinadas materias que el periodista de investigación va a consultar para conocer su opinión o su visión de determinado tema, y esto puede ser muy útil para una investigación. La fuente jurídica, la fuente judicial, hablamos de fiscales, de policías, de abogados, de investigadores, detectives, que en un caso de investigación le pueden aportar al periodista información absolutamente relevante, así como evidencia o acceso a informaciones clasificadas o ocultas. Y por último tenemos las agencias de noticias. Todos sabemos que las agencias de noticias trabajan bajo suscripción o pedido y se tiene acceso a la información que éstas ofrecen justamente cuando se paga. Si el periodista trabaja para una agencia de noticias, pues no va a tener problema en acceder a cualquier tipo de contenido que su propia agencia le pueda dar, y puede contar incluso con la cortesía profesional de colegas que trabajen en otras agencias. Hablemos un poco de las herramientas online para hacer periodismo de investigación. Tuvimos la oportunidad de ver un vídeo hecho en gran parte, que contó con la intervención de la ilustre periodista Hazel Fallas. Es una periodista que cuenta con una gran trayectoria y con un enorme reconocimiento y un gran prestigio, y ella nos contaba sobre herramientas útiles para el periodismo de investigación. Vamos a mencionar algunas, tales como Evernote, que es una herramienta que sirve para facilitar el seguimiento de información y para reunir notas, grabaciones, entrevistas, entre otros elementos característicos del periodismo de investigación. Tenemos otra herramienta digital, tal como Klaxon, que permite rastrear los sitios web y ver cómo estos cambian en el tiempo. También tenemos la herramienta de búsqueda avanzada de Google y la herramienta de imágenes de Google, herramienta avanzada de imágenes, que van a facilitar muchísimo el trabajo del periodista de investigación en términos de detección de información, extracción y limpieza y ordenamiento de la misma. El periodista de investigación tiene que tener en cuenta que muchos navegadores de Internet rastrean hoy en día la información que el usuario del navegador intenta buscar o intenta ingresar al navegador. Esto sucede mucho con Google Chrome o con Internet Explorer, pero no sucede así con DuckDuckGo ni con Search Carrot. Search Carrot, que es
otro buscador o navegador que nos organiza la información de una manera que nos va a permitir a nosotros tener mayor eficiencia en el trabajo. Terminamos la investigación ofreciendo la exposición de hoy, ofreciendo una serie de conclusiones, que son las siguientes. Primeramente, el periodismo de investigación claramente se diferencia del diarismo, porque en el periodismo de investigación es el reportero el que hace de investigador, es el reportero el que tiene que plantearse una hipótesis para poder abrir una línea de investigación, para tratar de responder a ciertas preguntas que lo van a llevar a encontrar la verdad. El periodista de investigación va a tener que verificar las fuentes, va a tener que cuestionar si las fuentes son creíbles y va a tener que contrastar la información antes de hacerla pública. El objetivo del periodismo de investigación no se trata solo de encontrar la verdad y de comunicarla, sino que tiene un principio de negocio, digamos, en donde la información que se va a convertir en historia, tras ser filtrada, organizada, ordenada y verificada, va a tener que ser vendible para poder ser compartida y para poder ser recordada por el usuario o por el lector. Soy José Gerardo Moreno, esta es toda mi exposición del día de hoy para Periodismo de Investigación.